relacionado a lo que llevamos nosotros a farmacología, por supuesto. La clínica, los profesores de neuro o de psiquiatría o de neurocirugía seguramente van a hablar un poco más. Entonces, ¿qué es epilepsia? Epilepsia es un conjunto de trastornos que podemos ver en la parte neurológica, crónico en algunos casos, y que tienen en común la existencia de episodios repentinos y transitorios de descargas anormales sincrónicas de un punto del sistema nervioso central. Pueden estar estos relacionados clínicamente con o sin pérdida de la conciencia. Es un conjunto de trastornos neurológicos crónicos con episodios repentinos y transitorios. No todas las epilepsias se caracterizan por presentar convulsiones. No sé si han visto ustedes, principalmente en niños, ¿no? Suceden las epilepsias de ausencia, ¿no? Son aquellas que no presentan convulsión, pero sí presentan alteraciones motoras, ¿no? Como la van a ver en algún momento en la práctica diaria, ¿no? No todas las convulsiones son epilepsia, hay que tener en cuenta esto. Y nos dice la Organización Mundial de la Salud que es un trastorno cerebral crónico, varias etiologías caracterizadas por convulsiones recurrentes debidas a excesivas descargas neuronales, ¿no? Entonces, definición, no es lo mismo convulsión que epilepsia, eso lo tenemos que tener bien claro. No todas las epilepsias tienen, podemos decir, semiología tónico-clónica generalizada, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El síndrome epiléptico, vamos a ver la patogenia, lo básico, por supuesto, genéticas en la infancia y adolescencia, ¿no? Traumas obstétricos, traumas cranoencefálicos, anoxia cerebral aguda, infección del sistema nervioso, por ejemplo, meningitis bacteriana, viral, neurotoxoplasmosis, neoplasias del sistema nervioso central, tumores, ¿no? Y ACVs en ancianos. Entonces, la patogenia está relacionada con esto básicamente en un resumen. La evolución nos dice que el 30% son autolimitadas, ¿no? Que principalmente son la de los niños jóvenes, aparece y después desaparece. El 30% responde bien a una monoterapia, aunque esto un poquito ha subido de los últimos estudios que hay, a un 60%. Un 20% responde, pero necesita politerapia. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan más de 2 medicamentos, ¿no? 20% difícil suprimirla en crisis, o esto está relacionado también a costa de efectos adversos reales. Tenemos que entender también una característica de la evolución, la mala adherencia al medicamento, por ejemplo, o al consumir alcohol, por ejemplo, ¿no? La alimentación, por ejemplo. Es un tema bastante interesante, pero está relacionado a la clínica. Si no tenemos una buena adherencia al tratamiento, que falta tomar una, 2, 3 dosis o 4 dosis, pues por supuesto que está con factores que pueden producir y desencadenar un síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico es una clasificación, una crisis generalizada, 40% convulsivas o no convulsivas, idiopáticas, no se sabe la etiología, ausencia infantil, juvenil, mioclonía, con crisis de gran mal, tónico-clónica generalizada. Criptogenéticas o sintomáticas, síndrome de Webb, Lennox, crisis parcial o focalizada,
el 60% tenemos simple, la jacksoniana, las complejas del lóbulo temporal y la secundaria generalizada. Entonces, una clasificación que vamos a ir entendiendo que la terapéutica farmacológica está relacionada principalmente a qué tipo de confusión tenemos, ¿no? Entonces, no todos los medicamentos anticonvulsivos actúan en todas las crisis de este tipo. Una clasificación que nos habla el libro de farmacología, sencilla, ¿no? Las convulsiones pueden ser focales, simples o complejas, generalizadas, pudiendo ser con pérdida de la conciencia sin recuerdo, ¿no? Tónico, clónica, de ausencia, miclonía, clónica, tónico, atónica y desconocida, espasmódica, estilérica. Entonces, tenemos esta clasificación que nos va a ayudar en la terapéutica o el enfoque terapéutico. ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología está en el desequilibrio, aquí nos dice, en el equilibrio entre el mecanismo inhibidores y excitador. Desequilibrio entre el inhibidor y el excitador va a producir la epilepsia. Entonces, es un desequilibrio que se produce en el sistema nervioso central a través de un predominio excitatorio, ¿no? Porque todos sabemos que hay un desequilibrio de este tipo y puede ser un punto epileptógeno en la producción de esta patología. Son los componentes de la epilepsia, las características de los síndromes: inicio de la actividad epiléptica, sincronización de la descarga y propagación de la descarga. Entonces, todos estos componentes son básicos para que se produzca, por supuesto, esta enfermedad. Y aquí hay altísimos fármacos, ya los tenemos y vamos a elegir a los más importantes, a los que tenemos a mano, por supuesto, dentro de nuestro sistema de salud, ¿no? Aunque algunos no los tenemos. Y tenemos, también vienen por familia. Vamos a ver la familia otra vez, la subfamilia, mecanismo de acción de acuerdo a la familia, efectos secundarios también están relacionados a este tipo de situaciones. Entonces, vamos a hablar de la carbamazepina, clobazam, clonazepam, diazepam, etazepam, benzamato, tenemos la levetiracetam, la motriptina, oxacarbazepina, fenobarbital, fenitoína, topiromato, vigabatrina. Bueno, tenemos bastantes fármacos aquí, tenemos que conocerlo muy bien, ¿no? En relación a esos fármacos. Mecanismo de acción pueden ser inhibidores de los canales de sodio, ¿no? Pueden ser inhibidores de la potencia de la actividad del GABA, en otras palabras, que es un neurotransmisor o receptor relacionado al proceso inhibitorio. La inhibición de la excitación, como la glutamiérgica, glutamato, e inhibidores de los canales de calcio. Entonces, estos son los mecanismos de acción de todos los fármacos que tenemos y conocemos en realidad. Y tenemos que ubicarlos solamente en las características de su mecanismo de acción. Por si acaso esto está en la diapositiva. Está relacionado, por ejemplo, la carbamazepina, un
desarrollar principalmente en su respectivo receptor y su característica de cambio de despolarización. Por ejemplo, la carbamazepina, tenemos 3 cruces en el sodio, negro en los canales de calcio, ¿no? Y bueno, directamente se relaciona con este tipo de situación. Es muy importante conocer, esta tablita la saqué de Today, como van a tener la diapositiva, ustedes pueden ir dibujando o haciendo su mecanismo de acción de acuerdo a sus características generales, porque esta es una característica general, ¿no?, de su mecanismo de acción. La epilepsia, podemos hablar sobre las características terapéuticas de utilizar los medicamentos. Fármaco de primera elección, elegimos un fármaco apropiado para cada tipo de convulsión. Consideramos la toxicidad de esta gente, consideramos las características del paciente y ajustamos de forma gradual con dosis máximas, las cuales son toleradas, ¿no?, y que producen un control óptimo de las convulsiones. Entonces, como primer elemento, la primera elección del fármaco, yo les puedo presentar todos los fármacos. Es como igualito a los medicamentos para la presión arterial. Los varios fármacos. Pero, ¿hay uno de elección? La pregunta es. Y la respuesta nos dice esta diapositiva. No hay uno de elección, porque tenemos que elegir primero qué tipo de epilepsia es para comenzar el tratamiento y utilizar el medicamento necesario, ¿no? Entonces nos dice, si ustedes eligen alguno de ellos, tienen que ser por las características clínicas que podemos resolverlas con estos tipos de fármacos. Ahora, los fármacos de segunda elección, si la convulsión persiste, utilizamos y ajustamos gradualmente este tipo de terapéutica, ¿no?, aumentando un fármaco. Podemos aumentar con otro tipo de mecanismo de acción, por ejemplo. Podemos utilizar medicamentos que, por ejemplo, bloquean los canales de calcio y bloquean los canales de sodio, como una terapéutica sinérgica para producir un efecto con más potencia y efectividad. Y eso es lo que nos quiere decir esta diapositiva. Si las convulsiones persisten, las combinaciones racionales de los dos fármacos, hay una farmacoterapia alternativa y tenemos, por supuesto, ya terapéuticas invasivas, que son lo último que se utiliza en convulsiones ya que no se pueden controlar farmacológicamente hablando, ¿no? Igual que los antimicrobianos, ¿no? Tenemos una clasificación de primera, segunda generación, y esto, primera generación, son los primeros que salen y que se utilizan actualmente, ¿no? Siguen utilizando fenolarital, fenitoína, endosuccinida, primidona. Los de segunda generación, carbamazepina, ácido valproato, benzodiazepina. Tercera generación, o nuevos, podemos decirle entre comillas, porque ya no son nuevos, tenemos el felbamato, gabapentina, lamotrigina, tiagabina, topiromato y vidatrina. ¿Hay alergia a esto? Les pregunto. Si hay, el otro día me llama un compañero y me dice, Juan Carlos, tengo mi familiar y no lo puedo llevar al neurólogo porque era un domingo, le ha salido una alergia. Le salió alergia a la carbamazepina. Y me la mostró, la alergia tremenda, la del médico, ¿no? Ahora es médico, colega. Y le digo, las características químicas también están relacionadas con
la alergia, ¿no? Le podemos dar leritoína, químicamente se parecen mucho. Entonces elegimos a una que esté lejos de la familia, ¿no? Y la elegimos al levetiracetam. Medicamentos que hay aquí en Santa Cruz, porque hay que buscar los que hayan también, ¿no? Cuando ustedes manejen fármacos que hay en nuestro sistema de salud, porque a veces no los hay. Entonces utilizamos ese medicamento y fue santo remedio. Conservamos su estabilidad de la crisis epiléptica y hicimos una buena evolución. Pero sí o sí nos tenemos que alejar de las características químicas como cualquier medicamento que produce hipersensibilidad, ¿no? Bueno, esta es una tablita que nos marca las características terapéuticas, ¿no? Nos dice que utilizamos en primera línea, que utilizamos en segunda línea, que utilizamos en tercera línea y en cuarta, relacionada ya a una terapéutica invasiva. Epilepsia focal, parcial simple, parcial compleja, como si generalizaciones o características secundarias, ¿no? Tenemos a la lamotrigina, levetiracetam, topiromato. De primera elección, epilepsia focalizada, lo tenemos al topiromato y la lamotrigina. La carbamazepina, ¿no? Pregabalina están como segunda opción. Tercera opción, ¿no? Carbamazepina, oxacarbamazepina, fenitoína, y bueno, sería la quinta opción, estimulación neuronal. Entonces, me dirán, doctor, ¿podemos comenzar con la motrigina? Sí, o topiromato, pero normalmente no lo tenemos en nuestra farmacia. ¿Qué tenemos en nuestra farmacia? Carbamazepina o fenitoína. Hay carbamazepina. Ustedes pueden sacar carbamazepina de los programas. Por supuesto, esto es dado por el neurólogo, y si les tocara, si están lejos, como algunos ya colegas que estuvieron en estas aulas de farmacología, que están ahorita ya haciendo su provincia, están haciendo en la frontera, están disfrutando de estar solo y con pacientes de este tipo, ¿no? Epilepsia generalizada, generalizada primaria, nos dice, ausencia, lamotrigina como medicamento de elección, primera elección, etazuximida, ¿no? Y de tercera elección, levetiracetam, topiromato, algunas benzodiazepinas, pero decimos, ¿no? Que ¿cuál se utilizaba? Por ejemplo, la ausencia, ¿cuál se utilizaba? Bastante, se utiliza la etazuximida. Ejemplo, si ustedes le dan un ejemplo de niño con una crisis de ausencia en convulsión, ¿cómo son las crisis de ausencia? ¿Alguna vez? ¿Nunca? Vamos a hacer en la práctica, vamos a hacer todo esto un caso clínico, todos van a hacer un caso clínico de la IA, no sé, pero de ese caso clínico quiero ver videos de todas las crisis focalizadas, tónico-crónica generalizada, de ausencia, sin ausencia. Para la próxima, el otro viernes, el otro lunes, para los que hacen práctica conmigo lunes, los que hacen práctica martes. ¿Listo? Síndrome de epilepsia rolándica, estas son benignas,
tenemos la motrigina de primera lesión, levetiracetam, y tenemos oxacarbazepam de tercera lesión. Estas de aquí, la rolándica, son autolimitadas, o sea, comienzan en la epilepsia en niños y terminan cuando son jovencitos, les aparece. Eso es síndrome, algunas por supuesto son crisis rolática. También quiero eso en la práctica. Les estoy mostrando esto para que hagamos ese ejercicio en la práctica, para que se acuerden. Y espasmos infantiles, síndrome de Westing, tenemos la vigabatrina, de los que tenemos, ¿no? Topiromato y la motrigina. Lennox, tenemos la motrigina, topiromato de primera, levetiracetam de segunda, y vemos también pelvamato y estimulación neural. Entonces, esta tablita ustedes la tienen por si acaso. Todo esto ustedes lo tienen ya en su... Lo que le di, material que les he dado. Comenzamos con las benzodiazepinas, familia que ya la conocemos. ¿Sirve para la convulsión? Sirve, ¿no? Entonces se fija a los receptores GABA, abre los canales de cloro, a largo plazo crea tolerancia, por eso no se lo da en una constancia, porque cuando ustedes acuerden, o sea, le van a dar diazepam, o le van a dar clorazepam, lorazepam, y en un tiempo después de 3 o 4 semanas, lamentablemente hay tolerancia, ¿no? Entonces, el paciente no va a tener convulsiones, igual va a convulsiones, pero nos sirve en crisis como el diazepam, por ejemplo, o el lorazepam, que nos sirve en etapa o en la crisis convulsiva, ¿no? Bueno, aquí nos dan dos de este tipo, el clonazepam y clobazam y clonazepam. Las benzodiazepinas traen efectos secundarios, somnolencia, letargia, fatiga, incoordinación muscular, hipotonía, ataxia, disartria, a dosis alta mioclorina. Por vía endovenosa puede provocar depresión respiratoria, potencia en los efectos sedantes del fenobarbital y ácido valproico. Entonces, este medicamento por vía endovenosa puede producir depresión respiratoria, no así por vía oral. ¿Okay? Por vía oral tendría que tomarse, su ventana terapéutica es bastante amplia, ¿no? He visto pacientes que se tomaron 60 neuriles, 60, quería para matarse, pero no pudo. Lo único que pasó fue golpeó, entró en coma, le intubaron y salió. No se pudo ir. Bueno, eso sí lo que... Ahora, el problema es que nosotros lo usamos en vena porque el diazepam lo utilizamos por vía endovenosa para crisis, no tenemos otro. Ustedes buscan la fenitoína, no hay, va a tener que el paciente lo preste. Pero si lo utilizo, el que tenemos en la farmacia, hermano, es el diazepam. Entonces hay que saberlo administrar y saberlo podemos utilizarlo sí o sí. No dice esta positiva, 2 ampollitas de 10 miligramos en adultos. Resulta que hasta máximo 3 ampollitas. Máximo. Y en niños, máximo 1 ampolla. Máximo. Entonces, cuando nosotros utilizamos en la crisis aguda, podemos utilizar una ampollita, viene de 10 miligramos. Entonces está convulsionando el paciente, aunque la vía, nos habla de 2 vías farmacológicas, vía endovenosa
o vía rectal. La vía intramuscular, chicos, no es que sea mala, sino que no actúa rápido, ¿no? Entonces, cuando ustedes les colocan intramuscular, ahorita que le va a hacer efecto ese rato. O sea, que el paciente puede morir por convulsión. ¿Saben ustedes que el paciente puede morir por convulsión, no? Sí. Hay paro por convulsión. Y tenemos que saber que si no actuamos pronto, el paciente puede producir un paro y nos vemos. Chao. No significa que con esto, si estamos por supuesto, con todo lo que tenemos que tener a mano, hay que hacer siempre todo para salvar la vida del paciente, ¿no? Entonces, ahí está. Este otro medicamento que también para mí fue un medicamento que cuando tuve la experiencia, mirando, ¿tuve experiencia con tantos medicamentos? La respuesta es sí, ¿no? Tuve la suerte de estar en un hospital donde manejaba hasta 10 o 15 medicamentos en un paciente. Hacíamos, lamentablemente el hospital, los italianos, ¿no? Una italiana que ponía La Plata, hospital de muy buena referencia, ¿no? El paciente para oportunistas, y teníamos convulsiones bastante, ¿no? Síndrome convulsivo. ¿Por qué? Porque los pacientes tenían meningitis, o tenían neurotoxo, o tenían trauma cráneoencefálico. Entonces, se manejaba bastante. La carbamazepina no fue una excepción del manejo. Es un medicamento también, es un mecanismo de acción, inhibe los canales de sodio, su espectro limitado para convulsiones tónico-clónicas generalizadas, útil como analgésico de neuralgia o trigémino, mejora la conducta del cambio de humor, útil en crisis aguda de manía, no actúa ni en mioclonía ni en ausencia, ¿no? Entonces, tónico-clónica sí, pero mioclonía no. Útil en crisis aguda de manía y mejora la conducta o cambio de humor. Resulta que si uno ve la terapéutica actual de manejo de estos medicamentos, la carbamazepina se convierte ya en un medicamento para la psiquiatría, ¿no? ¿Por qué? Eso yo lo veía porque estaba con los pacientes, ¿no? Veía que cuando comenzaba la carbamazepina, a la semana comenzaba el paciente a tener buenos ánimos, más activos. Yo lo veía eso, ¿no? Y bueno, dentro de las características hoy día actuales, estoy hablando de cuando yo lo manejaba hace 15 años atrás, ya viejo ya, ¿no? Pero ahora ya la terapéutica actualizada está relacionada más a las características psiquiátricas. Pero tenemos en nuestros centros de salud, el primer nivel, tenemos la carbamazepina. Ustedes la pueden utilizar tranquilamente en los pacientes con este tipo de situación. La absorción, la farmacocinética, 80% nos dice que tiene una buena absorción por vía oral, una distribución de 4.9 a 1.4 litros por kilogramo, unión a las proteínas 71%, la eliminación renal menos 1%, metabolismo hepático, bueno, la eliminación está relacionada principalmente con vía hepática. ¿Qué efectos adversos de interacción farmacológica tiene? Al inicio provoca náusea, cefalea un poquito, mareo e incoordinación, ¿no? Con niveles altos, diplopía, síndrome de secreción inadecuada de ADH, hiponatremia y arritmia cardíaca, ¿no? Puede producir arritmia. Interfiere con la facultad cognitiva y reduce la eficacia de otros anticonvulsivantes en interacción con anticoagulantes y
el otro psicofármaco. Antagonizan al calcio, isoniazida, macrólidos y aumentan, en este caso, la carbamazepina. Entonces, sus efectos adversos también son muy considerables. Principalmente al que le tenemos más respeto es a las arritmias cardíacas. Entonces, seguramente que los profesores de neuro en clínica van a ver esto, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Epilepsia parcial, selectiva, mejora la conducta del humor en crisis psicomotora, usado también como analgésico en dolor neuropático, útil en terapia aguda de manía, y las presentaciones, ¿no?, que vienen de 200 a 40 miligramos, jarabe de 100 miligramos en 5 ml, se inicia con 200 miligramos día y se aumenta de acuerdo a la respuesta. Los fármacos relacionados a este tipo, la terapéutica está relacionada con la dosis respuesta, pero no por eso le vamos a dar lo mínimo, ¿no? Tiene que ser una dosis que esté dentro de la ventana terapéutica y le haga efecto al fármaco, porque hay tratamiento de susto, o sea, bajo de la ventana terapéutica, no sirve, o sea, no nos va a hacer efecto, pues no. Tiene que ser siempre la dosis mínima que produzca un efecto terapéutico y vamos aumentando de acuerdo a la actividad que tiene el paciente. Le aumentamos 100, 200 miligramos y vemos la respuesta de efecto. Principalmente se lo utiliza ahorita en los protocolos que en primer nivel ustedes lo van a utilizar seguramente en dolor neuropático por herpes zóster, un dolor terrible neurológico que le damos carbamazepina porque es lo que tenemos en nuestra farmacia. No es lo ideal, pero sí está dentro de la terapia. Este medicamento se llama etasuximida, les decía, nos sirve para la epilepsia en ausencia, ¿no? Ausencias típicas, parciales, frente a ausencias atípicas, la absorción es muy buena por vía oral, ¿no? Las presentaciones vienen a ser de 250 miligramos, suspensiones de 250 miligramos en 5 ml, y la terapia de inicio es 15 miligramos por kilogramo y se aumenta en las 2 o 3 semanas de acuerdo a la respuesta hasta una dosis máxima de 40 miligramos, ¿no? Pueden provocar a dosis alta somnolencia, ¿no? Pueden provocar vómito, hipo. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? A ver. Etasuximida. ¿Quién lo puede buscar en su...? ¿Cuál es el mecanismo? Este mecanismo de acción es único, por ejemplo. ¿Pero por qué es único? ¿Qué dice? Mecanismo de acción. Etasuximida. Busca, pues, chicos. La cola. Bloqueo de canales de calcio tipo T. Muy bien. Bloqueo de los canales de calcio tipo T. ¿Dónde está ubicado eso? En la neurona del tálamo. Neurona del tálamo. Muy bien. Entonces, el mecanismo de acción de este medicamento es a nivel del tálamo, produciendo bloqueo de los canales de calcio que tienen función en este tipo de patología. Crisis de ausencia. Cuando lo busquen en video, se van a dar cuenta que es frecuente y tenemos que reconocerlo y tenemos que tratarlo, porque tampoco es del otro mundo de la terapéutica. La fenitoína.
inhiben los canales de sodio, su mecanismo, voltaje dependiente, nos dice que el espectro es similar a la carbamazepina, eficaz, tónico-clónica generalizada, no efectivas anticiclónicas ni fiebre, inhibe la liberación de neurotransmisores. Bueno, esa es la característica. Pero su mecanismo de acción está en el bloqueo de los canales de sodio, ¿no? Voltaje dependiente. La fenitoína es re importante conocerla, tenemos que conocerla como nuestro nombre. Porque igual que el diazepam, si no funciona el diazepam, si a tu 2 dosis o 3 dosis que no funcionó en tu paciente, tenés la opción de utilizar la fenitoína. Se utiliza en crisis, ¿no? Vamos a ver aquí, la absorción es muy buena por vía oral, pero también esta es por vía endovenosa. Tenemos por vía oral y por vía endovenosa. La fenitoína tiene un nombre comercial muy conocido en nuestro medio, que de repente por ahí les van a hablar en algún momento en la emergencia. Se llama Idantal. Su nombre comercial de la fenitoína es Idantal. Y algunos profesores de algunos médicos de emergencia, en el caso de una crisis aguda de epilepsia o estatus epilépticos que dicen los clínicos, ¿no? Podemos utilizar la fenitoína por vía endovenosa a dosis 18 miligramos por kilogramo peso, diluido en solución fisiológica, ¿no? Un microgotero de 100 ml o 150, ¿no? Y se pasa en 45 a 50 minutos lo que ustedes dosificaron para ese tipo de paciente. Algunos médicos agarran la mitad, le colocan, ¿no? Porque tienen miedo a algo de la fenitoína, tienen miedo a la depresión respiratoria que puede producir, ¿no? ¿Puede producir? Por supuesto que sí. Y tenemos que estar preparados para entubar a ese paciente. Me dirán, doctor, ¿cuántas veces no he puesto fenitoína? Y gracias, bueno, a lo que juego con la farmacología, ¿no? Puedo poner la mitad primero o después de unos 30, 40 minutos la otra mitad. Tenemos menos efectos relacionados a la depresión respiratoria. No van a gritar ustedes cuando compulsionen un paciente. ¿Dónde está el médico? ¡Médico! No, ustedes tienen que ir, mirar, valorar y tratar, ¿no? Me dirán, así que le digo, doctor, ya la benzodiazepina ya no se da diazepam, por supuesto. Dentro de los protocolos internacionales, un montón de medicamentos que no utilizan en otros lados, pero nosotros no tenemos plata, entonces tenemos que avanzar con lo que tengamos, ¿no? Yo los estoy preparando para que ustedes vayan a un hospital público y se preparen para actuar. Pero por supuesto, tuve una alumna que hizo residencia en la Foyalini, mi mejor alumna, buena alumna, excelente alumna, para mí una de las mejores, ¿no?, que he tenido hasta mi historia, toda mi carrera, toda como docente. Y era buenísima. Ya se las voy a presentar, las voy a traer, las voy a invitar, les voy a decir que vengan. Como tengo otro alumno que está en Estados Unidos, Enson, y han llegado recién, otro alumno que hasta ahora, ¿no?, la humildad de los chicos que estudian, otra cosa, otro nivel. Ojalá todos estemos así, todos, me incluyo. También tengo que estudiar. Nunca tuve un 100, por ejemplo, ¿no?, en algunas materias, sí, pero no como ella. 100 en todo. Pero medio 100. Bueno, cosas que pasan. Los voy a invitar, a eso lo voy a invitar que vengan. Y a la doctora que le digo que hizo en la Foyalini, por ejemplo, hizo
toda la moyanina y se quedó en la moyanina y trabaja en la moyanina. No trabaja con estos medicamentos, digamos. Trabaja con medicamentos de primera línea, los trae, ¿no? Los trae, los tenemos, por supuesto. No todos nuestros protocolos son de malos, ¿no? Son buenos, pero hay que saberlos utilizar, ¿no? Ahí está la presentación. Vienen en ampolla de 100 miligramos, 5 ml de 50 ml. En la crisis convulsiva de 15 a 20 miligramos. Siempre yo siempre digo que las medias son muy importantes, ¿no? Por eso yo les dije 18, ¿no? Porque es mi media. Ahora ustedes saquen sus medias si quieren. ¿Quieren poner 15? ¿Quieren poner 20? Pongan 20. Pero depende de ustedes y su manejo. Ahí está. Ya no se da con solución fisiológica, no es glucosa. Otro medicamento anticonvulsivante que se llama el fenobarbital. ¿Qué hace el fenobarbital? Facilita la acción del GABA, produce una unión a los receptores GABAérgicos, abre los canales de cloro con mayor tiempo que las benzodiazepinas, deprime el foco epileptógeno, es sedante, hipnótico, ¿no? Tiene una eficacia, decimos que casi todos los tipos de convulsiones, pero menos de ausencia, a concentración alta pueden inhibir los canales de sodio. Entonces tenemos dos mecanismos, el fenobarbital como dos mecanismos de acción, pero el principal es la unión al cloro y los receptores, cómo actuar en el neurotransmisor inhibidor. Absorción, la farmacocinética 90%, distribución de 0.6 a 1 litros por kilogramo, unión a las proteínas 50%, la eliminación renal del fenobarbital, tiene una vida larga, ¿no? 120 horas, larguísima su vida media. Interacción incluyente, sí, porque es un inductor enzimático. Dosis de mantenimiento nos dice 2 a 3 miligramos por kilogramo y número de tomas pueden ser 2 al día. En adultos es una toma al día, ¿no? O puede ser 2, de 100 miligramos. ¿Cuál es su nombre comercial? ¿Ustedes nunca han ido al centro de parálisis cerebral? Les recomiendo que vayan. Los chicos con parálisis cerebral hacen convulsión y algunos no los han cambiado este medicamento. Entonces, ¿por qué? Porque si lo cambian a otro no funciona, y si lo ponen otro medicamento, los efectos secundarios de estos pacientes son muy fuertes, o sea, tremendo. Entonces el fenobarbital es un noble medicamento, entre comillas, noble, ¿no? Que se le da a este tipo de pacientes. Viene con el nombre de ¿qué? Bueno, no lo conocemos por el nombre, pero un nombre comercial muy frecuente en escuchar, se llama Ignol. Viene con el nombre Ignol. Todo lo que les estoy hablando, chicos, conozcanlo, vívanlo, ámenlo todo, porque les va a servir en un momento a ayudar a las personas que más necesitan, que son los niños y este tipo de pacientes. Bueno, los pacientes con VIH pues también tienen confusión, ¿no? Reacciones adversas más frecuentes, además de anticonvulsivantes, tiene acción sedante, hipnótica, anestésica, eficaz frente a convulsiones tónico-clónicas generales, crisis parciales, por fiebre, electiva en convulsiones de neonatos, síndrome epiléptico resistentes a otros anticonvulsivantes, vienen comprimidos en 50 o 100 miligramos. Este Ignol viene de 100 miligramos. En ampollas de 1 ml en 100 miligramos y en gotas de 40 miligramos en 1 ml.
una o dos tomas, la dosis, inicio 50 miligramos día, y luego vamos aumentando de acuerdo a la evolución. La supresión debe ser lenta del fenobarbital para cambiar a otro tipo de medicamento. Otra cosa, esto podríamos ver también en el fenobarbital, osteoporosis también, alteración de la calidad de la matriz extracelular por la absorción de calcio. No hay ahí, pero seguramente que lo van a encontrar en el primidona. ¿Qué es la primidona? Es un medicamento que se activa a nivel hepático, se hidroliza a fenobarbital y tiene todas las características de este medicamento. Ácido valproico. ¿Qué hace el ácido valproico? Aumenta la acción del GABA, inhibe los canales del sodio de voltaje, inhibe los canales tipo T talámicos, a concentraciones altas inhiben el sodio. Bueno, están relacionados con un espectro de acción, por ejemplo, ya aquí como el de ausencia. Decíamos que solamente la etasucidad, no, la motrigina también, el ácido valproico también, como lo habla. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción se parece, tiene características similares, ¿no? Pero esto tiene más de un mecanismo de acción. ¿Actúa en los canales de calcio? Sí. ¿Actúa aumentando la acción GABAérgica? Sí. O sea, no solamente actúa en un solo lugar, ¿no? Actúa en varios lugares y por lo tanto tiene mayor espectro de acción en las crisis. ¿No? A eso tenemos que tener claro. Bueno, las características de ácido valproico o valproato sódico, la absorción muy buena por vía oral, la más relevante, dosis de mantenimiento 20 a 30 miligramos por kilogramo, 2 o 3 tomas. Las características de concentraciones están en plasma sanguíneo, 5 miligramos por litro. ¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes? Tienen efecto dosis dependiente, que son vómito, diarrea y estreñimiento, ¿no? Provoca temblor, agitación, puede provocar hepatitis y encefalopatía. Aumenta los niveles del fenobarbital y la motrigina si lo utilizamos. Normalmente lo utilizamos el ácido valproico como otro medicamento, ¿no? Los neurólogos la combinan, ¿no? Por su característica y su mecanismo de acción. Belfamato no es un fármaco de primera elección, frecuente en convulsiones parciales, resistente a otros fármacos que hemos visto atrás. La absorción entre 1 a 6 horas después de la ingesta oral, metabolismo hepático, la eliminación en orina, excepción nuevamente provoca insuficiencia hepática y aplasia pleural, ¿no? Los comprimidos tenemos en 400, 600 miligramos y supresión en 600 miligramos. Gabapentina, ¿lo vamos a ver? Todavía. Ahí está. Aquí quedamos, entonces gabapentina para mañana. Terminar este tema y nos faltaría un tema para terminar que es antipsicótico, creo que es cortito, pero este es largo, un poquito largo. Es el más largo de los 4 es el más, ¿no? Bueno, entonces ahí quedamos, gabapentina para mañana.